Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Javier González y junto a mis compañeros Sergio Henao, Diego González y Cristian Pamplona vamos a llevar a cabo un experimento en donde vamos a demostrar la ley de Torricelli del drenado de tanques por medio de esta botella no retornable gaseosa en donde la vamos a llenar con agua. A su vez le hicimos un orificio pues para por donde va a drenarse el agua y así vaciarse en dicho tiempo. Entonces, según nos dice que en hidrodinámica, la ley de Torricelli establece que la rapidez V, que en este caso es la salida del agua a través del agujero que se encuentra en el fondo del tanque lleno con agua a una profundidad h. Esto es igual a la velocidad de un cuerpo. En este caso se podría hablar del cuerpo como la gota de agua. Y bueno, entonces, ahora sí, como esto cae a la velocidad, a cierta profundidad y a la velocidad de un cuerpo, que está cayendo pues libremente desde una altura h, que en este caso serían los 15.5 centímetros. eh, para esto pues entonces pues también existen, eh, se podría decir que ciertas condiciones iniciales en donde tenemos una altura, tenemos un radio, a su vez tenemos una densidad, que en este caso es la densidad del agua, también tenemos una presión 1, tenemos una presión 2 que es por donde sale el agua, a su vez también tenemos una velocidad 1, y una velocidad 2. ¿Listo? Entonces también para eso pues nosotros vamos a hallar dicho experimento pues por la ley de Torricelli. Pero antes de eso, para hallar la ley de Torricelli, nosotros debemos de acudir a lo que es la ecuación de Bernoulli, que a continuación pues voy a demostrar cómo nosotros por medio de la ecuación de Bernoulli vamos a encontrar lo que es la ley de Torricelli. Listo. Entonces, como nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, nosotros para poder llegar a lo que es la ley de Torricelli, primero debemos de hallarla por medio de la ecuación de Bernoulli. Como ya les había dicho también, para este ejercicio, pues esto tiene una velocidad 1, tiene una presión 1, a su vez tiene una velocidad 2 y una presión 2, pues que es con la que sale el chorro de agua del tanque. A su vez tenemos una densidad del agua, una altura, tanto desde el centro del orificio por donde drena el agua hasta su parte inicial del cilindro, en este caso pues del tanque. Tenemos un radio 1 que es el radio del tanque y a su vez un radio o un diámetro de, se podría decir que la válvula pues por donde va a salir el agua. Entonces, ya sabiendo esto, pues la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a cancelar toda esta parte, tanto su presión, tanto su densidad como la velocidad 1 al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque cuando estamos hablando de tanques muy grandes, en este caso, no sé, un tanque de 2 metros de diámetro, entonces, pues la velocidad con la que va a descender el agua, pues va a ser muy mínima, va a ser por debajo de cero. Entonces, por lo tanto,
pues vamos a considerarla como cero. ¿Listo? Entonces para esto nos queda que la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, en este caso este Y, ya podemos reemplazarlo como H, que es la altura. ¿Listo? Que es la altura. Esto igual a la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya en este caso también, pues la densidad por la gravedad por ya2, que en este caso ya sería la altura 2, que sería en esta parte, pues la consideraríamos ya esa altura como cero. Por lo tanto, al ser multiplicado por cada uno de estos, pues nos da 0 y pues por lo tanto se cancela. ¿Listo? Ya para este caso cancelamos la presión atmosférica con la presión atmosférica y nos queda que la densidad por la gravedad por la altura es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Aquí también nosotros cancelamos densidad con densidad y por lo tanto nos queda que la gravedad por la altura es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Pasando este 2 al otro lado, nos dice que 2 veces la gravedad por la altura es igual a velocidad al cuadrado. Y finalmente, nosotros pasando este 2 al otro lado se convierte en raíz. Por lo tanto, nos dice que 2 veces, raíz de 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad. Esto lo consideraríamos como la ley o principio de Torricelli. Nosotros otra forma de hallar nuestra ecuación de Bernoulli también la podemos asimilar como la caída de un objeto a cierta altura y poderla determinar por la velocidad ya conociendo su altura con respecto al nivel. Para esto entonces se acude a lo que es la parte de cinemática, en donde podemos igualar la energía cinética, que en este caso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, con la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces nosotros decimos que la energía potencial, la gravedad, es igual a la energía cinética. Reemplazando, la energía potencial nos dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura, igual a la energía cinética, que nos dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora lo que nosotros hacemos es cancelar la masa con la masa y por lo tanto hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Este 2 pasa al otro lado, por lo tanto nos dice que 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad al cuadrado. Y esto es igual a 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad. Y como podemos ver, efectivamente nos da la misma ley o principio de Torricelli. Para este caso, en condiciones reales, hay que tomar en cuenta la contracción que sufre un chorro de agua en un orificio. En este caso, pues entonces esta siempre sufre cierta contracción, el agua, cuando esta va a salir por el orificio. Entonces, para esto debemos utilizar la misma ecuación de Torricelli, pero en este caso agregando lo que es el coeficiente de descarga
o también conocido como el coeficiente de velocidad, eh, donde nos dice que el coeficiente de carga está comprendido normalmente. Entonces el coeficiente de carga normalmente está comprendido entre 0 y 1. Normalmente está comprendido entre 0 y 1. Si el coeficiente de descarga en este caso no se indica, se denota pues como 1. ¿Listo? También vamos a hablar de lo que es el coeficiente de descarga, que es el que indica la medida en que la fricción retarda la velocidad de un chorro en un fluido real. En este caso, el coeficiente de contracción, pues que se encuentra en este caso aquí en esta parte, donde se puede decir que esta es la pequeña válvula, determina el grosor del chorro de agua que puede pasar por un área de un orificio dado. Este por lo general es de valor constante para cualquier diámetro de un mismo modelo. Ahora sí, contra mayor es el valor de coeficiente a una misma diferencia de altura. En este caso, esta altura normalmente también la tomamos como en pies del embalse, más caudal y por lo tanto más rápido podrá desembalsarse el depósito pues a través de la válvula. Pues esto debido a que la fuerza que se ejerce en este tipo de fluidos pues influye mucho lo que es la gravedad y asimismo pues la presión atmosférica hacia la que está sometido dicho tanque. Ahora a continuación vamos a poder visualizar lo que es el ejercicio ya funcionando y asimismo vamos a corroborar si el tiempo en que tardó en vaciarse el tanque es el mismo al que se hizo en el análisis matemático. El experimento fue llevado a cabo mediante este tarro de gaseosa. Esta, si no estoy mal, es creo que de 2 litros, esta gaseosa, donde pues fue cortada a la mitad, pues para poder depositar nuestra agua y a su vez para que haya un flujo de aire y asimismo pues exista una cierta presión en, en el agua, pues para que ésta vaya siendo vaciada. Eh, Esto tiene unas medidas. Normalmente necesitamos tener lo que es la altura del tarro, el diámetro del tarro y además de eso también el diámetro del orificio, pues por donde se va a drenar el agua. Para esto, entonces, nosotros tomamos prácticamente las medidas desde esta parte hasta acá, por lo tanto nos dice en total son 16.5 centímetros. Pero nosotros vamos a tomarlo hasta esta línea roja. Entonces, por lo tanto, nos dice que su medida es de 15.5 centímetros. Exactamente, 15.5 centímetros. ¿Listo? Además de eso, también necesitamos hallar el diámetro que tiene dicho orificio. O bueno, ya el diámetro total del cilindro. Para esto, entonces nosotros utilizamos un calibrador pie de rey, que precisamente este calibrador pie de rey lo que hace es tomar una medida más precisa, más que todo en este caso en cilindros, donde vamos a tomar su medida interna, debido pues que a su medida externa existe cierta diferencia, pues por el grosor del plástico. Entonces para esto nosotros tomamos la medida de aquí a acá, y efectivamente nos dice que nos dan 9 centímetros con 4 o 5 milímetros. Entonces por lo tanto nosotros debemos de mirar acá
cuál de estas se precisa más a alinearse con las líneas de acá. Por lo tanto, nos dice que es el 5, como pueden ver aquí. En este caso, entonces, nuestra medida sería de 9,5 centímetros. Pues ya expresado en radio, entonces serían 4,75 de radio. A su vez, vamos a hallar el diámetro del orificio. Para esto hacemos lo mismo con el calibrador. Tomamos de aquí a acá. Tomamos de aquí a acá. Listo. Y efectivamente nos dice que nuestro diámetro es de 2 milímetros para el orificio por donde se va a drenar el agua.
Finalmente llegamos a la conclusión de que en el análisis matemático nos dieron 7 minutos. En este caso, como pudieron ver, nos dieron 7 minutos con 20 y 25 aproximadamente. Se podría decir que existe cierta diferencia, tanto en el análisis matemático como en la implementación, ya en la parte física, pues esto debido a que las medidas que nosotros tomamos, mmm, en este caso, en cuanto al diámetro del tanque, eh, pudo haber sido que como existe aquí una diferencia de mayor diámetro, pues eso pudo afectar lo que fue el resultado final del drenado del tanque. Muchas gracias por su atención. Este fue todo el video, toda la explicación. Fue una explicación muy breve, pues porque precisamente ya en las diapositivas y en la otra presentación fue donde explicamos todo el proceso que se hizo pues para llegar a demostrar en cuanto se vaciaba este tanque por medio de las ecuaciones de Torricelli. Muchas gracias y hasta luego.